que pueda entrar en esas intenciones que yo exploro, que yo tengo. Después vos has venido llevando también por fuera, ¿no? Entonces no sé si querés como empezar como de adentro, un poco como de adentro hacia afuera. Bueno, sí, digamos que yo me considero un estudiante de formación de artes plásticas, aquí en Bellas Artes, y vengo de una comunidad con unas prácticas tradicionales, ancestrales, en Santa María de Titicaca. Y siempre vivir allá toda mi vida, pues presenté con algunas inquietudes a la vida misma, a la situación que se vive de ese espacio, igual en otros espacios. Y siempre me interesó mucho como la artisticidad, en el sentido de que pues, mis primeros inicios como influencias para entrar en este campo fue como el dibujo. Entonces quise estudiar dibujo, quería aprender a dibujar, y llegué aquí a Bellas Artes, carrera de artes plásticas, y digamos que en ese proceso me entregué como a explorar desde la plástica una serie de inquietudes que he tenido como con la relación, el espacio-tiempo. Entonces, digamos que más que de alguna forma responder al medio artístico como tal, ha sido como responder a unas inquietudes mías, unas preguntas mías desde mi contexto, de otros contextos, y toda una situación que se vive pues a diario, digamos, en esta etapa en la que nos encontramos. Mi proceso aquí en Bellas Artes ha sido interesante porque he podido como abordar serie de problemáticas que han estado allí latentes desde mi pueblo, y también desde este punto. Entonces, trabajar con temas como, digamos, el asesinato de personas, trabajar con el desplazamiento, trabajar como con la ausencia, la memoria, las prácticas ancestrales, tradicionales, como que me ha sido como muy interesante, importante en mi vida, porque sé de alguna forma las cosas que quiero hablar. Entonces, digamos que he tenido una cosa muy con lo corporal, teniendo en cuenta pues, que mi cultura es de mucha práctica. Entonces digamos que en todo ese proceso me he desenvuelto más que todo en dos prácticas, digamos, que son las más fuertes, que es la performance y la escultura. Entonces digamos que a partir de esas dos, de esos dos ejes, por llamarlos así, que son como los medios por los cuales hago evidente un poco mis inquietudes, mis procesos, o intento hacer evidente. Digamos que en el arte no hay una verdad absoluta, y que uno también de alguna forma intenta aportar algo, pero pues eso no quiere decir que es realmente la verdad que está diciendo allí. Entonces, pues digamos como un eje medio de lo plástico, del medio artístico también, como que es interesante esas cosas también que suceden. Y pues nada, gracias a Dios en esos procesos, y también frente a los temas, las convocatorias que se han venido dando, y
qué es lo que está como también latente ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que cuáles son las convocatorias a las que uno aplica también? Entonces, analiza uno su trabajo y determina cómo convocatorias aplicar, cuáles son los temas, las propuestas, ¿sí? Los ejes de aplicación. Entonces, para mí eso ha sido importante también, como darme cuenta, bueno, mi trabajo puede estar en esa convocatoria, puede no estar, cuál me favorece más, y también como la postura de alguna forma de la persona que hace el arte. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿No? ¿Cuál es mi intención con aplicar a esa convocatoria? Y qué es lo que quiero realmente con mi trabajo. Entonces, eso me ha parecido interesante y eso ha sido como una de las formas como he aplicado a esas convocatorias, pensar un poco mi trabajo, cómo puede estar allí y qué es lo que le aporta también tanto a la convocatoria como a mi intención y a esas inquietudes también que pues parten como de una comunidad. ¿Y cuál sería entonces, digamos, mayormente esa intensidad o esa intención que vos tenés cuando buscas como una convocatoria o cuando te llega la información? ¿Cuál es como ese análisis que vos decís, bueno, mi obra puede llegar a estar acá o tal vez no tengo como mucha oportunidad o como es como ese filtro que haces vos, digamos, personal para terminar eso? Bien, hay una cosa interesante allí y es que yo me pregunto precisamente lo que tú dices, porque ¿cuál es el objetivo? Entonces, digamos que en mi proceso plástico, yo he sido una persona que me he pensado mucho como en la situación social. Entonces, esa situación social tiene que ver como con una convivencia comunitaria, entonces comunitaria en el sentido de comunidad, que ha estado siempre latente, como, bueno, que yo le puedo aportar a las personas que no están en el campo, en el circuito artístico, con mi trabajo. Me he hecho esa pregunta, como, ¿qué pasa con las personas que quizás no sean pues, las más estudiadas en el arte? Sí. Y cómo le va de bien o mal poder como de alguna forma ver mi trabajo, que eso puede generar de alguna forma en cuestiones emocionales, de pensamiento, sin una reflexión o qué. Entonces, eso ha sido como vital en ese proceso, porque realmente a mí no me ha interesado mucho y pues eso no quiere decir que no sea importante, pero cuando voy a aplicar una convocatoria, lo más importante para mí no es como el estar en la convocatoria, digamos como todo este ego, como toda esta fama de estar en la convocatoria, sí, sino realmente mi trabajo, ¿qué puede decir frente a ese tema que se está como abordando desde la convocatoria? Y no solamente como en ese campo, en ese circuito, sino cómo se expande eso hacia otras personas, pues que digamos que sabemos que hay un mundo, que sabemos que quizás el arte tenga un público muy estrecho, muy pequeño, pero hay otro gran público que tal vez no conoce mucho en sí lo que nosotros hacemos, y eso es, digamos, una de las cosas que a mí me interesa también, cómo eso llega a ese público y de alguna forma le dice algo no tanto como desde la abstracción, como digamos, desde simplemente una cosa que hay que estudiarla para entenderla, sino como hay unos elementos ahí dentro de mi trabajo que dan esas pistas como más, digamos, físicas, objetivas de alguna forma, de una problemática, ¿sí? Sí. Que se hace un poco evidente también, pero conservando siempre y guardando también esa simbología de lo que es el arte.
Eso me parece Exacto. importante. Entonces, para vos es muy importante como que el público aprecie o que entienda realmente como todo este acervo que vos tenés o que vos traes desde tu comunidad, desde tus prácticas comunitarias. Pero entonces creo que me surge una pregunta muy importante, entonces ¿por qué escoger el arte conceptual o el arte moderno para llegar a un público que tal vez no tiene como ese bagaje cultural o ese bagaje académico para entenderlo, ¿no? Digamos que pues dentro de mi experiencia también he visto que es como muy complejo como entender tal vez una performance o entender una instalación. Entonces, digamos, ¿cómo está tu posición ahí frente a ese espectador al que vos querés alcanzar? Bien, es una pregunta interesante porque digamos que uno siempre está preguntando de qué forma mi trabajo está diciendo eso que yo quiero decir y Sí. de qué forma se está evidenciando. Y hay una cosa allí interesante, es que yo siempre, cuando estoy haciendo una obra de arte, me estoy pensando como en ese público que entre comillas, no me va a entender, en ese público que de pronto no tiene como todas esas herramientas que nosotros tenemos para hacerle como un análisis a la obra de arte, no dejando como desmeritando el conocimiento del otro, la posibilidad que tenga de análisis, sino como que uno se forma también para esas cosas. Entonces digamos que yo siempre estoy pensando como en esa persona que va a ver la obra y tal vez no le voy a explicar todo el rollo para que entienda, sino como hay unas huellas ahí evidentes, unas cosas evidentes que de alguna forma le dan más como facilidad de entender, y como eso y eso no quiere decir pues que hay que hacer pues como la obra fácil, literal, que se entienda, sino como hay unas cosas allí que son realmente como un punto, una línea para comprender más sencillo eso que uno quiere decir. Creo que como que mis performances, mis obras, siempre las estoy pensando con el medio de esa relación, como también en cuáles son los espacios en los que yo trabajo, ¿sí? Que eso también es muy importante, ¿sí? Creo que no es lo mismo como hacer una performance en una sala, en una galería, en un salón, que hacerla en la calle, ¿sí? Donde está un público que tal vez entiende, que no entiende, pero desde allí como que hay una iniciativa, como una situación también de ver como por eso, ¿sí? Como de querer llevar eso a otro espacio. Creo que eso ha sido como importante en esa creación, digamos, o en esa elaboración de todas estas cosas, de todo esto que yo he hecho. Ya, o sea, que digamos que un poco para resumir, podemos decir que la obra de Evelyn está como entre lo literal y lo conceptual, y también digamos como una especie como de arte de acción Sí, que se enfrasca también en lo popular, ¿no? Llegar como un poco a la masa pues, popular, digamos en el buen sentido, sino como al espectador de a pie, digámoslo así, un poco, sí. como por ponerle un término. Sí, yo me sitúo un poquito como en lo literal, un poquito en lo conceptual y un poquito en lo simbólico. Pero como digamos que para mí es importante como esa simbología. Yo creo que poco a poco he ido entendiendo que el campo artístico es digamos que de alguna forma podemos decir que es un medio
el cual tiene sus propias características y ha creado como sus propios modelos de alguna forma de producir las cosas también frente a los temas. Y yo creo que pues eso no hay que obviar, como que uno de alguna forma si entra en ese medio es porque sabe que eso va a tener a unos medios de producción, a unas cosas que hay que de alguna forma responder, y tal vez quisiera responder o no, pero digamos que eso, hay unas cosas establecidas en ese campo y que uno las entiende y que la gente empieza a comprender poco a poco, y es ahí donde uno también como le va dando como un criterio de alguna forma a su trabajo, unas diferencias, una serie de cuestionamientos. Y creo que lo importante es como tener un poco claridad frente a eso. Como que bueno, yo entiendo el medio, yo comprendo tal vez algunas situaciones, pero mis intereses son otros. Y estoy en ese medio porque pues me gusta, porque me parece que es interesante, que cómo se abordan las cosas de ese medio, pero tal vez mi inquietud o mi intención va un poquito como más allá de simplemente estar ahí, como un quiebre también que uno hace a veces como con su trabajo, con su autocrítica también. Creo que eso ha sido interesante, eso ha sido importante, porque yo a veces digo, me pregunto, bueno, y como que cuál es lo importante, lo interesante de que la obra sea literal o no, ¿sí? Yeah. Entonces creo que en esa medida hay unas respuestas a eso que yo me hago y que digo, no, pues que en ese campo la literalidad no me funciona, pero puedo botar un poquito de eso con esas otras sustancias. Y saliéndonos como un poco más del proceso plástico, también como, me gustaría saber también cómo tu forma de operar en el arte también cómo permea, digamos, tu vida personal y cómo permea tu vida pues, familiar, ¿no? Digamos que como el hecho de hacer arte no solo queda en la pieza, sino también permea en otros ámbitos y va más allá, ¿no? Yo creo que ahí hay una relación muy interesante, muy importante, porque es que yo le doy como gracias también a ese medio artístico, porque uno por ello puede conocer otros espacios, conocer otras personas, conocer otros contextos, y eso me parece vital, me parece importante. Al menos ha sido muy importante en mi proceso, como una cosa que no es ponerme como en el papel de la víctima, ¿sí? Sino que es una cosa como de querer contar y de alguna forma contagiar a otras personas tal vez de una serie de emociones alegres que yo vivo, que convivo. Y es que a mí realmente ese campo me interesó mucho porque si yo me denomino artista, no es porque haga pintura, porque haga dibujo, sino porque mi cuerpo es artístico. Yeah. ¿Sí? Yo vengo de la cultura donde hacemos el bunde, hacemos la juga, hacemos el curulao, ¿sí? Tocamos los instrumentos, el bongo, la marimba, el guasá, el cunulo. Entonces, mi cuerpo tiene unas raíces como musical, artísticas, perdón, que yo soy bailarín, ¿sí? Que a mí me gusta cantar, ¿sí? Entonces hay una cosa ahí, una serie de afectos, de sensaciones que de alguna forma me han permitido como estar en ese medio artístico, en ese campo, y que yo, por ejemplo, voy a mi pueblo
y la gente sabe que estoy estudiando arte, porque digamos, tal vez hago un dibujo, me lo compran, tal vez hago otro dibujo y comienzo a hacer retratos, la gente como que va entendiendo de alguna forma que pues el arte de alguna forma es un movimiento, digamos que es una fuente la cual uno que puede explorar, puede contar, puede decir cosas, pero que al mismo tiempo también influencia las relaciones. Sí. Algo interesante como en ese proceso es que yo a partir como de esos dibujos que pude hacer, hice una socialización de mi trabajo universitario con mi comunidad en pleno parque de la comunidad, con una proyección, un video, ¿sí? Y mostrarles un poco de mi trabajo. Pero precisamente eso sucedió y eso sucede porque a mí me interesa lo social, a mí me interesa mi comunidad, a mí me interesan mis personas. No es algo que yo estoy haciendo apenas para mí, quedarme con ellos. Yo le llevo eso también como una fuente de motivación, de ganas de luchar, de ganas de salir adelante, de ganas que uno que realmente lo que quiere, ¿sí? Sí. Lo puede conseguir con esfuerzo, dándole. Y que algo importante es pues que eso le guste realmente a uno. Entonces, de alguna forma ese medio me ha permitido como conocer otros espacios, relacionarme con otras personas y creo que eso ha sido interesante. O sea que de una u otra forma has tenido como un acercamiento, digamos, comunitario. Sí, realmente sí, de alguna forma. Como que siempre para vos es muy importante el retribuir como a esa comunidad que te está brindando también material. Sí, como un agradecimiento. Plástico, ¿no? Sí, y yo como que de alguna me he pensado también cómo uno le agradece a esa comunidad, cómo uno le agradece a esas personas también. Sí. Y es precisamente como con esos gestos también de ir a ellos, no quedarse aquí como bueno, sí, yo lo estoy haciendo, sino como comparto también esos conocimientos, esos saberes con esas personas, porque yo pienso que son igual de sabios como uno, y que es interesante que cómo uno socializa también esa información o esos conocimientos extras, saberes extras que uno comienza a aprender. ¿Sí? Una cosa muy familiar, una cosa muy como si son tus hermanos, como si es tu familia que está ahí. Entonces, siempre he estado ahí en esa urna, en ese círculo como de lo familiar. Y eso me ha servido mucho porque me ha dado muchas energías como positivas para seguir como haciendo y trabajando en ello. Ve, y cómo entonces, como hablemos ya un poco, digamos, como de otro punto que también me interesa como saber, y es cómo fue como ese proceso del premio que vos te ganaste, cómo fue desde la aplicación hasta cuando te dijeron que, que habías ganado el premio. Bueno, fue muy interesante porque digamos que yo por haber estado como en una comunidad un poco lejos de la ciudad, Timbiquí, digamos Cauca, y una vereda que se encuentra como a 2 horas y media de Timbiquí y Santa María, no pude tener como las tantas posibilidades de acceder a lo tecnológico, porque digamos allá la señal de telefonía había que buscarla como con una antena por ahí de esas que salieron para ver si uno podía hacer una llamada, porque antes era como a una carta tenía que pasar mucho tiempo para llegar.
porque no había medios de comunicación. Sí. Entonces, gracias al colegio, la institución, yo como conocí el computador, el primer computador, televisor computador, monitor grande. Entonces, la oportunidad como de tener un teléfono fue como a mis 17 años. Uh-huh. Entonces, no tuve como muy esa relación así física, digamos, con lo tecnológico, pero me gustaba mucho lo tecnológico. Entonces, todo eso para decir que pues yo no tengo Instagram, y resulta que la convocatoria del Salón Nacional de Arte Universitario se publicó por Instagram. Y entonces yo tengo Facebook, pero no estaba en Facebook, y gracias a un proceso que tuvimos como en el sexto semestre de taller aquí en la universidad, Sí. en ese proceso me fue como bien, digamos, en el sentido de que pude realizar unos trabajos interesantes, unas exploraciones interesantes en ese trabajo. Entonces, el trabajo final del semestre, que fue ese de las armas hechas en rayos de plata, el profesor nos publica en un grupo que se había creado de WhatsApp allí en el salón esa convocatoria. Entonces yo dije, no, la convocatoria es del puente está quebrado, la batalla de Boyacá. Y empecé a investigar un poquito sobre la batalla de Boyacá, y yo dije, bueno, esta vaina está interesante, como la masacre que hubo, digamos, esos enfrentamientos militares que hubo por en ese gran momento. Entonces yo dije, no, es como un momento violento, un momento donde hubo como, podemos decir, guerra, y tal vez la obra de Inocentencia no sea una obra de guerra. Yeah. Pero yo dije, hay una cosa simbólica ahí, como en esas armas que evocan ese momento, que evocan esa historia, y que evocan también como una guerra que no es solamente la guerra que hubo en la batalla, sino la guerra de Colombia. Entonces, yo dije, creo que esa obra podría estar en ello, ¿sí? Como una forma también de hablar de diferentes contextos, ¿sí? De hablar de mi contexto, de hablar de otros contextos. Y entonces comencé a ver cómo podía aplicar, y comencé a leer como los protocolos de aplicación, qué era lo que me pedían, si realmente tenía todo lo que me pedían para ver si podía aplicar. Entonces me di cuenta que pues no estaba como tan difícil aplicar, y que podía aplicar no yo solo, sino como con la ayuda de otras personas también. Digamos, poder escribir algo y decirle a un compañero, mírame si esto realmente el texto está bien hecho, ayúdame a corregirlo. Una cosa es que sentía también de querer estar allí. Sí. Entonces comencé como a buscar los documentos, a llenar los formularios, y mandé la propuesta, ¿sí? Apliqué a la convocatoria, y pues es muy chistoso porque a veces o no a veces, casi siempre le toca gastar mucho dinero en esas aplicaciones. Uf. Y que uno no sabe si va a ganar o no, pero que uno quiere estar ahí. Por eso digo que lo más interesante no es como el premio, no es como ese ego, ese lugar de estar ahí, como el artista que está ahí, sino que yo quería aplicar porque me interesaba que ese contexto de esas armas, de esa historia, llegar a otros espacios. Y yo decía, pues nada más como que Bogotá también, para que conocieran un poco sobre esa parte,
conocieran un poco esta obra, quizás, y cómo también desde esa obra poder hablar en otros espacios. Me interesaba eso, entonces yo dije, no, pues hay que invertir a ello, hay que aplicar. Para esa aplicación yo propuse hacer 50 armas en hojas de tallas de plátano. Digamos, esas armas tienen una funcionalidad, son como puros modelos de armas, fusiles, de todo ese tipo de armas. Entonces, teníamos un mecanismo que disparaba una Shakira, esta canchicanchi, la chachirita esa, aquí no se puede decir que en algún momento es como la Jamaica. Entonces, como que todo surge. Yo cuando pequeño en Santa María jugábamos como al escondido, ¿no? Uno se escondía con una armita ahí de juguete y empezaba a jugar, y se mataba con la boca. Sí. Entonces uno, que pasa, te maté, que salí. Entonces el último que quedaba era el que ganaba realmente como el enfrentamiento. Entonces, inocencia, claro, es eso, como una inocencia y una sentencia al mismo tiempo, ¿no? Un juego que parece no matar a nadie, pero hay una cosa detrás muy fuerte en ella que nos habla como también de toda una historia. Entonces, digamos que yo apliqué a esa convocatoria y mi propuesta, no, yo hacer 50 armas, enviar las fotografías de los niños en un pliego cada fotografía, pero yo no contaba con que iba a quedar y con que me iba a tocar como buscar esa plata para hacer esa obra. Entonces yo decía, no, pues la propuesta está bien, porque pues hay una bolsa de trabajo que son 3 millones de pesos, y yo lo que pensaba era que no, yo iba a hacer la obra cuando me dieran esa plata. Sí. Entonces fue muy chistoso, porque había que hacer la obra primero, antes de que me dieran esa plata. Entonces, claro, puedo como prestar esos recursos, porque digamos que yo quedé preseleccionado. Yo, ahora qué voy a hacer, yo mandé eso, y yo pues así como en una cosa también de que no sabía si iba a quedar o no. Entonces, no, pues preseleccionado y hay que enviar la obra tal día. Entonces, como que juega un papel también la responsabilidad de uno, y claro, como así que yo quedé preseleccionado, pero no tengo plata y no voy a enviar nada, ¿no? Como unos miedos ahí, unas cosas también, unas presiones. Claro. Y me dijo, buscar la posibilidad de hacerlo, que realmente lo certifiqué en esos documentos, en esa convocatoria, y enviar. Entonces, digamos que me puse en esa tarea de ir a la EPIRA por medio de una compañera que estudia aquí en Bellas Artes. Me dijo, no, yo tengo una persona en este lugar que tiene una finca de plátano y allá puedes conseguir unas hojas. Me fui a Candelaria, donde mi abuela, Maribuz, y digamos que fui como a 2 lugares para poder conseguir esos tallos, porque pues obviamente Santa María era como aquí a la vuelta de la esquina y conseguirlas, pero acá no. Entonces tuve que ir hasta allá, traerlos, caminarle duro, porque hay una cosa con esas armas, es que ellas 15 días y ya están como muertas. Ya. Entonces como que uno coge la hoja, pero pues se marchita. Entonces lo importante era que eso llegase bien vivo allá, digámoslo así. Entonces yo tenía que esperar que ya se fuera a cumplir el tiempo para hacer las armas y que llegaran vivas allá, a Bogotá. Entonces fue como un corre, intentando pues que eso llegase vivo. Fue una experiencia tenaz en Servientrega, 8 días las obras en Servientrega dando vueltas ahí, porque la dirección la copiaron mal. Entonces no llegaban, metieron eso a bodega otra vez, y para sacarlo de allí fue un proceso. Es decir, el último día en que se estaba montando la obra, ese día fue el que salió mi obra de Servientrega. Entonces eran como muchas cosas que yo ya estaba como descartando la posibilidad de poder que mi obra estuviese allá. Sí. Porque yo dije, no, y eso no salió hoy de Servientrega, la obra se quedó en Servientrega en Bogotá.
Entonces, realmente la obra se pudo montar, no se montaron las 50 armas porque era un espacio como un poco pequeño para tantas obras que había. Y en la cuestión de montaje también tocó como limitarse a alguna cosa en plano de montaje que yo envié con el mismo espacio. Entonces, pues yo estaba lo más de tranquilo en la casa, así creo que estaba hasta tocando la guitarra ese día, que me gusta también tocar la guitarra, y cuando me entra una llamada de Miguel, uno del equipo del SNAO, de los trabajadores, y me dice: Evelyn, felicitaciones. Y yo: ¿felicitaciones de qué? Pues todo el protocolo, ¿no? Sí, ¿Con quién hablo? Hola, soy Miguel del SNAO y toda esa cosa, pero cuando me dice que felicitaciones, y yo: ¿pero felicitaciones de qué? ¿Cómo así? ¿Que no sabes? Y yo: ¿qué pasó? Entonces que me dice: te acabas de ganar el Salón Nacional de Arte Universitario, quedaste invicto, te ganaste la bolsa de trabajo y el mejor y el puesto número 1. Sí. Entonces no, yo no sabía qué hacer, yo brinqué para todos lados, abracé a mi hermana ese día, me metí un azotón en la cama. Llegó después un amigo, Jorge, un gran amigo, muy querido. También lo cogí, lo alcé y lo sacudí. Ese momento fue muy especial. Porque fue como de mucha alegría de poder estar ahí en la convocatoria y que mi trabajo de alguna forma pudiera estar como en otro espacio, en el sentido que otras personas lo conocieran. Entonces, como que ese día fue muy bonito. Que cualquiera diga: no, pues que esto es para tomarse la chela aquí ahora, pero no, yo ese día como que disfruté ahí en la casa ese momento, muy feliz con mis amigos, mis familias allí, me comuniqué a toda la gente que estuvo detrás de eso, a un amigo que fue el que me ayudó también, Miguel Ángel, ayudó a enviar la obra para Bogotá y a todas las otras personas que estuvieron allí atrás. Mis hermanos son cómplices como también de la elaboración de esas armas, Enki, Adrián, mi hermana, todos ellos. Entonces, como que ha sido muy interesante y eso también es lo que me gusta como de mi proceso aquí, ¿no? Que mi familia son puros cómplices de mi trabajo. Sí. Entonces, como que ellos me ayudan a hacer una cosa, el otro me ayuda a hacer otra cosa y eso me parece también bonito de estar aquí como en ese campo. Entonces, así fue la cosa. Ya después, digamos que enviaron pues el certificado de la convocatoria de aplicación a cada persona que estuvo allí. Y lo que va a pasar después de eso es que el salón se inaugura, el Salón de Arte Universitario en el 2018, ¿sí? 18, 19. Y pues por primera vez se inaugura el salón. Entonces ellos lo que intentan es seguir como en esa armonía de trabajo, seguir ahí fuerte, camelloso. Entonces se viene el Salón Nacional de Artistas, el 45 Salón Nacional de Artistas. Y como ellos están ahí como dándole vida a ese salón también, lo que intentan es gestionarse un espacio en el Salón Nacional de Artistas para la obra ganadora de Salón Nacional de Estudiantes. Sí. Entonces, claro, ellos quedaron como muy motivados con esas armas también y pensándose cómo activar esas armas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llegó la invitación de proponer una performance de 15 minutos para hacer allí en el Salón Nacional, en el 45 Salón Nacional de Artistas, en el espacio Odeón de Bogotá. Entonces, la idea era activar esas armas, pero
Entonces yo decía cómo activar esas armas. Y digamos que la arma en sí ya era fuerte, ya tenía un componente fuerte. Entonces yo no quería como ir a disparar a la gente allá. Sí. Me parecía demasiado ponerme ahí como con las armas activadas y a disparar a la gente. Entonces era como, bueno, ¿qué hago para que eso que tiene fuerte yo no accionarla de esa manera? Me puse ahí a hablar con compañeros, como con Romario, con María Eugenia, contarles de esta propuesta que me habían hecho. Y con ellos conseguí como dilucidar de alguna forma una idea. Entonces dije, no, pues me parece interesante como de alguna forma hacer un acto de resistencia en ese espacio, que no sea yo activar las armas, sino que posiblemente otra persona se puede dar el beneficio de activarla o no. Entonces lo que yo veo fue, voy a hacer una performance donde yo arme a la gente. Entonces, claro, yo había hecho unos videos de los niños jugando con las armas y entonces hubo una persona que me ayudó a darme cuenta que yo tenía un componente importante y era la voz, el cantar. Sí. Entonces yo dije, no, pues qué chévere, podía hacer unas canciones a partir de las palabras que los niños decían en ese juego. Entonces empecé a crear unas canciones como para la acción performática. Sí. Hice una canción que componía 3 estrofas. Una estrofa era ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Era en bis 4 veces, no vayas por allá. Voy a jugar, no sé qué va a pasar. Y finalmente yo ya me voy a esconder. Ya. Entonces, la acción concurrió en que yo estaba en un rincón como el espacio de León, en una esquina, y la gente bajó, todas las personas bajaron a verla. Había una proyección en videoclip de los niños como en el espacio, estaban cargados como armados, y la cámara lo que hacía era como unas tomas en paneo de los niños ahí, en el río del paisaje de Timbiquí, y unos parlantes como en cada esquina que decían, que se escuchaban unas voces muy bajitas de niños diciendo como, ayúdame a alguien por allá, sí, te maté, ¿sí? Entonces ya me voy a esconder, algo así. Entonces, en un momento inesperado yo prendo una luz en la esquina que estoy y comienzo a cantar. Entonces comienzo a cantar ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No vayas por allá. Entonces, en medio de ese canto y todo eso, yo cogía una arma. Las armas estaban distribuidas como en todo el espacio. Y las chaquiras también, colgadas. Entonces yo cogía una arma, cogía una chaquira, cargaba el arma y me iba así como directo donde la persona. Y le entregaba la arma así como con un gesto fuerte y yo cantando al mismo tiempo. Entonces digamos que en esa medida como armé a 50 personas. Y lo que sucedió al final es que yo cantaba, yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy a esconder. Y iba saliendo del espacio. Entonces la gente quedaba allí como armada. Y ahí lo interesante también era
si esas personas decidían cómo dispararse allí entre ellos o dejar el arma, ¿sí? Sí. Entonces como que eso también fue como ese momento en el que yo estuve ahí, ¿sí? Fue, digamos, de alguna forma como una emboscada, ¿sí? Porque adelante de ese performance mío tenía una performance o una acción de los Tupamaras. Entonces, eso fue interesante lo que sucedió ahí en ese espacio. Como que digamos que todo eso fue lo que evocó, lo que mandó, lo que tomó ese trabajo de inocentencia de las armas, de la aplicación en Bogotá. Vea, pues estaba interesante.